es ese libro. Bueno, ya sí habíamos hablado un poquito de las condiciones que se requieren, ¿no? Los jueces obviamente es importante porque pues es el instrumento que vamos a utilizar para estas pruebas. Pero también habíamos hablado que el área de preparación de los alimentos, el área de evaluación, deben tener ciertas condiciones. Se debe cuidar también cómo se presentan las muestras, que hay formatos tanto de respuesta, que es donde responden los jueces, y aparte formato de vaciado de datos, que es para el control del que está conduciendo el experimento. Hay un análisis estadístico que se realiza después de recopilar o capturar todos los resultados o todas las respuestas de los jueces, y que hay que tomar en cuenta también el horario en que se realiza la prueba, y eso vimos, ¿no? Al principio. Después hablamos de los tipos de jueces. Los analíticos evalúan diferencias, pues así mínimas entre muestras, intensidades, ¿no? Qué tan intenso es el estímulo, y calidades, o sea, qué características sensoriales tiene ese producto. O sea, un juez analítico puede hacer todo eso. Y por otro lado está el juez afectivo, que es el consumidor, no tiene ningún entrenamiento, salvo que probablemente ha probado ese tipo de alimento alguna vez, y entonces va a evaluar si acepta o no el producto, cuál prefiere, o qué nivel de agrado tiene por el producto. Entonces el juez afectivo. Y bueno, aquí están las áreas. En el caso de los jueces analíticos, habíamos dicho que ese tipo de pruebas de tipo analítico se realiza en un área que está con todas las condiciones bien controladas, desde el color del cubículo donde está el juez, el color de las paredes, el aire, los utensilios, todo debe estar muy bien cuidado. En el caso de pruebas con consumidores, no es así, ¿no? Es en el lugar, generalmente en el lugar donde se acostumbra a consumir ese producto o comprarlo. Bueno, y también, así eso también hablamos, ¿no? Para seleccionar a los jueces, hablamos de, se escoge perdón, entre los miembros de la empresa, un número grande, y se va haciendo diferentes cuestionarios y pruebitas, incluso que realicen alguna prueba de evaluación para seleccionar a los 10, 15 mejores, ¿no? Dependiendo del número que requiera la prueba. La edad entre 18 y 50, mitad hombres, mitad mujeres, que estén sanos. No deben fumar 2 horas antes, bueno, 1 hora antes de la evaluación, ni usar perfume, ni maquillaje. Bueno. Sí, también hablaron, ¿no? Pues no debe presentar franco rechazo por el producto, tampoco tener alguna alergia o intolerancia hacia esos alimentos, y bueno, tener ciertas características de conducta, de ser honestos, confiables, además receptivos, ser puntuales, y sobre todo pues tener la capacidad de repetir las decisiones para que puedan ser reproducibles los resultados, y pues que tengan cierto nivel de sensibilidad para que puedan diferenciar entre 2 muestras en las que el estímulo está casi igual, ¿no? Entonces creo que aquí fue donde nos quedamos, que es pues básicamente lo que ya habíamos platicado, que primero hay que determinar la población de candidatos, ya sea trabajadores de la empresa, alumnos de la universidad, población diabética de un hospital, depende a quién va a estar dirigido el alimento. Después se aplica un cuestionario
Y ahí se exploran varios puntos de interés, como el estado de salud, por ejemplo, si es alérgico o intolerante, su edad, su sexo, el número de cigarrillos que fuma al día, si tiene algún problema fisiológico que pueda afectar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, daltonismo, pues ahí ya desde ahí estaría descartado. O algún problema con los que habíamos platicado con relación al olfato, que también hay con relación al gusto, de que no pueden identificar ciertos olores, de plano no huelen, no tienen sentido del olfato, o que son ciegos a ciertos olores, en fin, ¿no? O que perciben de más o de menos los olores, o los confunden, ¿no? Huele a pescado y ellos sienten que huele a flores o cosas así, ¿no? Entonces, esos quedan también descartados. Sus costumbres alimentarias también se las preguntan, o sea, qué tipo de alimentos consumen y sobre todo a qué hora, ¿no? ¿Cuál es el horario en el que suelen consumir sus alimentos? Acuérdense que es importante la hora en que se va a realizar la prueba. Las condiciones de sus dientes también, les decía sobre si presentan alergias o intolerancia a ciertos alimentos. Bueno, ya habíamos mencionado que se aplica un número de candidatos 2 o a 3 veces mayor que el de los jueces que se requieren para poder ir descartando, ¿no? Y podernos quedar con el número que necesitamos. Entonces, aquí está un ejemplo de cuestionario para seleccionar al juez. Se le pregunta su nombre, edad, sexo, su escolaridad máxima, porque a veces sí afecta, por ejemplo, escribir ni leer, pues no van a poder pues leer la hoja de respuesta, ¿no? Las instrucciones. Entonces está un poco complicado, aunque claro, en algunas pruebas, bueno, si se trata de un juez consumidor, quizá eso no afectaría tanto la escolaridad, pero en el caso de un juez analítico, sí es pues hasta cierto punto importante, que para que puedan entender, ¿no?, de qué se trata la prueba, puedan leer, como les digo, las instrucciones en la hoja de respuestas. Entonces sí es muy importante. Enfermedad que pueda afectar sus sentidos, ya hablamos como cuáles, y con qué frecuencia, si es daltónico, si fuma, cuántos cigarrillos al día, su horario de trabajo para ver, ¿no?, que si, en qué horario puede realizar la prueba, el horario de los alimentos, también por lo que ya platicamos, si es intolerante a algún alimento y a cuál, y si está dispuesto a participar en degustaciones de alimentos. Creo que esa era la primera pregunta, ¿verdad? Porque si no está dispuesto, ya para qué le sigo preguntando. Si le disgusta en lo particular algún alimento como para no participar, también. Bueno, ya con ese cuestionario ya se descarta cierto número de candidatos, ¿verdad? Ahí ya los que tienen problemas fisiológicos que puedan afectar su percepción, pues ahí ya quedan descartados y, en fin, si tienen algún problema de salud, en fin. Entonces, ya después se les dice cómo se realizan las pruebas, se les hace hincapié en que pues es algo serio y que se requiere concentración, se les estimula, ya sea si habla bonito el que conduce, les digo, el experimento, pues si habla bonito a lo mejor los motiva nada más con sus palabras, ¿no? De hacerles ver lo importantes que van a ser si participan, ¿no? Porque van a influir en decisiones de la empresa, pero si no es así, pues a veces hay que gratificarlos con otras cosas, como invitarles la comida o darles un incentivo económico extra u otro tipo de incentivos, ¿no? Para poder convencerlos de que participen. Entonces, bueno, se les aplica el mismo tipo de pruebas que vamos a ver, que se van a emplear en la evaluación definitiva.
Esto, además de entrenarlos, permite ver si el individuo puede detectar diferencias mínimas, o sea, qué tan sensible es, ¿no? Y que sea constante en su juicio, o sea, que sea reproducible sus resultados. Ahí nos damos cuenta si tiene estas cualidades. Además, en las pruebas descriptivas se requieren jueces muy entrenados y muy perceptivos, o sea, que tengan una sensibilidad muy fina, porque se requiere, pues, identificar todas las características sensoriales y además, pues, poder expresar eso que está percibiendo con palabras, ¿no? Relacionarlos con algo, lo que está percibiendo. Es si huele a paja, a flores, a amoníaco, entre muchísimos otros descriptores. Entonces, en este tipo de pruebas descriptivas es donde se requieren jueces más sensibles, ¿no? Que tengan, y que sobre todo que puedan expresar lo que están percibiendo. Bueno, entonces todo eso se ve. Incluso de aquí también podrían eliminarse otras personas, otros jueces. Bueno, entonces, ya en esta etapa, ahí Dios se elimina, perdón, las personas que hayan contestado mal a más del 60% de las respuestas. Y bueno, se escogen los mejor calificados, ¿no? Los 10 o 15 que hayan tenido mejor calificación. Y ya, bueno, ya con eso tenemos nuestros jueces seleccionados, y a ellos pues ya se les entrena, se les aplican todas las pruebas que se van a realizar, y así varias veces, varias repeticiones, diferentes productos, para que vayan, se familiaricen y ya aprendan bien cómo son las pruebas, ¿no? Y todos los cuidados que deben tener. Entonces, ahora sí viene el área física. En estas imágenes, ustedes, ¿qué características pueden ver del área? ¿Qué es lo que distinguen? Por ejemplo, en las dos primeras ilustraciones de la izquierda. ¿Qué ven en el área? ¿Cómo son? ¿Cómo es el área? Está bien limpia y despejada. Ajá, sí, eso es importante, que esté limpia. Muy bien. ¿Qué más? También como la distancia entre cada juez está separada por como estas ventanitas. Ajá. Bueno, no sé a cuál ventanita te refieres, si la que te tienen enfrente porque sí es cierto. Sí, dime. La de los lados. Exacto, los de los lados, qué ventanita. Bueno, sí, exactamente, los jueces deben estar separados, eso es muy importante, ¿no? Por eso ahí tienen esa especie de mamparas, ¿no? Para mantenerlos aislados o de plano en unos cubículos, pero generalmente son así como mamparas, así separándolos, para evitar que se comuniquen entre sí, ¿no? Y que vean lo que el otro respondió. Deben estar aislados, ser independientes, tomar sus decisiones de forma independiente, no hablar y estar así. Muy bien, esta es una buena característica también. ¿Qué más? Cuenta con el equipo dependiendo pues la prueba que van a hacer. Por ejemplo, veo que algunos tienen lámparas y otros tienen no sé, pero sí. Sí, bueno, si se fijan, el área es un color neutro, digamos, ¿no? De blanco a cremita, bellecito, o sea, es un color neutro, no es muy llamativo, pero sí tienen ahí unas lámparas, una azul y una roja, que se emplean no siempre, se emplean cuando nos interesa que el juez no se distraiga, no se vea influenciado por el color de la muestra. En esos casos no queremos que el juez, que el color de la muestra influya su decisión, entonces se usan este tipo de lámparas para enmascarar el color,
cuando queremos que evalúe otro aspecto, ¿no? Otro atributo. Para eso son las lámparas, y sí, ahí están. Entonces, les decía, el área es de color neutro. ¿Qué ven al lado izquierdo de las señoritas? O bueno, en general de todos. A su izquierda, ¿qué ven ahí? A la izquierda de la señorita, de la primera señorita, de la segunda. Que están haciendo sus anotaciones. Bueno, esa es otra. Bueno, esa es a la derecha. Ay, sí. Ah, Bueno. Bueno, ahí está, sí, su hoja de respuestas, ¿verdad? Es importante. Su hoja de respuestas, o más elegantemente, la segunda señorita tiene ahí una computadora, ¿no? Una pantalla de computadora, y pues ahí es donde llevan a cabo sus respuestas. Y a la izquierda tienen un vertedero o tarja, o como le quieran llamar, y una llave, ¿verdad? Entonces ahí pueden lavarse, pueden enjuagarse. Después, entre muestra y muestra, deben enjuagarse para que no les quede el sabor de la primera y influya en el sabor de la segunda. Entonces se debe enjuagar la boca y escupir, entonces necesitan un lugar donde hacerlo, por eso tienen ese espacio. Además, enfrente de ellos, bueno, la primera señorita no se ve que tiene enfrente, pero los demás, si se fijan, se ve una como puertita enfrente. Por ahí es por donde van a pasarles las muestras. Entonces, del otro lado, pues queda, bueno, más allá el área de preparación de alimentos, luego viene un pasillito y ya les preparan los alimentos en la cocina, y por ahí, por esa puertita le pasan. ¿Y qué más podemos ver? Bueno, el asiento debe ser cómodo, ellos deben estar muy cómodos. El aire, debe haber aire con presión positiva, porque pues el área de preparación de alimentos está relativamente cerca. Ya ven que los olores se cuelan. Entonces, sobre todo si abren la puertita y meten la muestra, pues en ese momento a lo mejor pudieran también pasar olores, ¿no? Entonces, hay aire con depresión positiva, o sea que se va hacia adentro, digamos, para que el olor no le llegue al juez. Y creo que lo que podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, lo que ustedes mencionaban, el área de preparación debe ser, bueno, el de preparación debe ser independiente, lo que les mencionaba, del área de evaluación. Ambas áreas deben estar en silencio. Debe haber independencia entre los jueces, lo que decían ustedes. Otra cosa, habíamos platicado que el olfato, sobre todo, se ve influenciado por la temperatura y la humedad del ambiente. Entonces debe haber pues, clima artificial que mantenga una temperatura entre 20 y 22 grados y una humedad relativa entre 55 y 60%. El lugar, bueno, los asientos deben estar cómodos, a la altura adecuada para el juez. Bueno, aquí es otro aspecto, todos muy serios, muy formalitos realizando su prueba. Las paredes y superficies de color neutro. La luz, bueno, si no hay que enmascarar colores, la luz debe ser parecida a la del día, o sea, las lámparas o lo que sea, debe ser parecida a la del día. Y ya si hay que enmascarar color, pues entonces ya se usa la luz roja o la azul. Debe tener una sustancia para enjuagarse, ¿no? Para enjuagarse, como les decía, y un recipiente o lavabo para escupir. El aire acondicionado debe ser con presión positiva para eliminar los olores que vengan del área de preparación. Bueno, ahí está, ahí a la derecha, no sé, como que ahí están platicando, no deberían, pero yo creo que la que está parada es la de la coordinadora, le ha de estar dando alguna instrucción a la señorita que está actuando como juez. Bueno. El acceso de las muestras al área de evaluación se hace a través de la ventanilla que les dije, y esa debe estar de tal manera que impida que el juez pueda ver hacia el área de preparación.
el lugar debe estar limpio, como decía Edgar, debe haber un sistema de señalamiento entre el conductor de la prueba y el juez. O sea, para cuando termine la prueba el juez aprieta un botoncito, entonces se enciende, por ejemplo, un foquito, y eso ya le dice le indica al conductor de la prueba de que ese juez ya terminó la serie de muestras que le presentaron. Entonces ya se le pasará a la siguiente serie. Entonces debe haber una forma de que el conductor se dé cuenta de que el juez ya acabó. Ay, Dios mío, le apreté. En nuestro caso, bueno, ahí en la escuela lo que hacemos es alzar la mano. Como no tenemos foquito, pues alzamos la mano ya indicando que ya terminaron. Pero creo que allí en plantas piloto, en confitería, como ahí vuelven a darles, le vuelven a tocar el tema de evaluación sensorial, creo, y ahí sí tienen sus mamparas bien, o sea, su área para evaluación sensorial bien puesta, entonces a lo mejor ahí sí tienen indicadores, no me acuerdo si los tienen. Bueno, los jueces no deben comunicarse al entrar o salir del área, bueno, no deben comunicarse en ningún momento, bueno, a menos que ya salgan de todo el área del área de prueba, pues ya terminaron, pues sí, pero mientras estén haciendo la evaluación no se comunican. Bueno, son lo mismo. Es más o menos cómo está distribuido el laboratorio de evaluación sensorial. Entonces se ve aquí, pues, la entrada, ¿no? La entrada, hay una sala de espera, hay una oficina, entonces ahí pues se lleva a cabo todos los acuerdos y hay lugares que se dedican únicamente a hacer evaluaciones de este tipo. Entonces ahí podría entrar el cliente, ¿no? A solicitar una prueba, a exponerles cuál es su problemática, o si es dentro de la misma empresa, pues allí igual se llevan a cabo una serie de acuerdos. Aquí hay un área de trabajo, que esta es una mesa con sus sillas. Ahí pueden, pues, ya sea diseñar la prueba o en el caso de las pruebas en el caso de análisis descriptivo, vamos a ver que hay una parte en donde los jueces sí se pueden comunicar y para poder escoger qué descriptores van a utilizar para caracterizar una muestra, para describirla, ¿no? Válgase la redundancia. Entonces, ahí pues sí pueden reunirse en este tipo de áreas, ¿no? Una mesa con sus sillas y ahí los jueces acordando qué descriptores usar. Acá se ve el área de preparación. Si se fijan, hay uno como pasillito entre el área de preparación y el área de las pruebas. Entonces ya aquí preparan el alimento, pasan al pasillito y ya le pasan las muestras al juez que está aquí en su cubículo, ¿no? Entonces por la ventanita esa que les dije que tiene cada cubículo. Bueno, ese es el área, cómo debe ser, tanto de evaluación como de preparación. Y ahora, ¿cómo se le presentan las muestras al juez? Entonces, es importante que durante la preparación no se introduzcan sabores u olores o cambios en apariencia ajenos al producto. Eso no debe ser, porque entonces, ¿qué van a estar evaluando? ¿No? Ustedes, si van a evaluar un producto, pues no debe haber nada ajeno al producto. O sea, no se debe introducir ni sabores, ni olores, ni nada que afecte su textura. Entonces, todas las muestras se preparan de la misma manera. Lo único que va a variar, pues es lo que están evaluando, ¿no? Es lo único. Se evalúa previamente, pues en qué forma se va a presentar la muestra. Todo eso se planea con anticipación y depende de qué muestra se trate. Algunas, pues se deben presentar calientes, por ejemplo, una crema, ¿no? Una crema de, no sé, esas que se utilizan, una sopa. Entonces, se debe presentar caliente. Entonces ya se debe ver en qué forma se presenta, si es una carne, pues a lo mejor asada, o no sé, un producto que se tenga que presentar crudo, pues igual, y depende tanto del tipo de alimento como de, pues, el objetivo de la prueba.
hay productos muy fuertes como las especias, las salsas, el chile. Entonces, ahí, pues, ni modo que se lo den directo al juez. Bueno, hay personas que sí aguantan, pues, comerse así el chile, ¿no? O las salsas, probarlas así directas, pero normalmente se usan acarreadores adecuados. Puede ser una tostadita, un totopo, una galleta de esas que no aportan mucho sabor, como las habaneras, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de galletas o pan blanco. Puede utilizarse como acarreador de ese tipo de productos. Ya en el caso de que sean jueces afectivos, o sea, los consumidores, el producto pues se presenta en la forma en que habitualmente se consume. Ahí en ese caso de los consumidores no hay tanto cuidado, ¿no? Bueno, excepto que se debe presentar tal y como es el alimento. Se preparan y sirven en recipientes que no impartan olores o sabores, o sea, ni los utensilios que se usen para probarlo, ni los platos, ni los vasos deben proporcionar algún olor o sabor a la muestra. La cantidad que se sirva de la muestra, si son varias muestras, todas deben parecer iguales, entonces todas se deben, se les debe poner a todos los vasitos o donde sea que estén presentando la muestra, debe ser la misma cantidad de muestra en cada vasito. O sea, uniforme cantidad y apariencia, todo lo más parecido que se pueda. Los recipientes deben ser de color neutro, o sea, no deben tener figuritas, ni un color en particular, todo de color de preferencia blanco, todo de color neutro. En cuanto a las cantidades de muestra, las que se recomiendan es, si es sólida, 30 gramos aproximadamente. Si es un alimento líquido, 15 mililitros. Si es una bebida, aproximadamente 50 mililitros. Y hay alimentos, por ejemplo, los chocolates, ¿no? O caramelos o ese tipo de productos, se les da una unidad, o sea, un chocolatito o un caramelito, ¿no? En ese caso, ¿no? De productos que son de ese tipo. Bueno. Como se les presentan varias series a los jueces, pues háganse, bueno, vamos a ver varias pruebas, ¿no? Pero pónganse, bueno, imagínense que es una prueba triangular, se les presentan 3 muestras. Entonces, las muestras, cada serie se les cambia el orden de las muestras, ¿no? A los jueces no se presentan siempre en el mismo orden, pues se trata de ver si se reproduce su resultado. Pero pues se aconseja que el número de veces que una muestra aparezca en primer lugar de la serie debe igualar al número de veces que aparezcan las demás muestras en primer lugar. Entonces ahí les ponen un ejemplo de que son, bueno, en el caso, aquí en una prueba triangular son 2 muestras iguales y una diferente. Entonces, es A-A-B, la muestra A en primer lugar, A-B-A sigue en primer lugar, por acá hay A-B-B, ¿no? Está en primer lugar 3 veces, y la muestra B igual, en el caso, aquí está B-A-A, pero una vez, B-B-A, segunda vez, B-A-B, tercera vez, que está en primer lugar de la serie. O sea, debe estar siempre que aparezca o sea, el número de veces que aparezca una muestra en primer lugar debe ser el número de veces que aparezca la otra, y así. Y le digo, cada repetición es del orden diferente, e incluso los códigos, porque las muestras marcan con códigos numéricos, y son números al azar. No debe ser números consecutivos, por ejemplo, 1, 2, 3, de preferencia que no sea así. Por eso se pueden usar una tabla de números aleatorios. O ustedes al azar escoger así una cifra y que no tenga que ver una con la otra. O sea, que al juez no le provoque que de seguro esta va en primer lugar, esta en segundo, porque así son los números, ¿no?
ponérselos de manera que no influyan, que esa cifra no influya en su decisión. Entonces, y cada repetición va a cambiar, aunque sea la misma muestra, le vamos a poner un código diferente. O sea, todo eso, tanto el orden como los códigos son diferentes para que el juez no diga, ya sé, es esto. Y haya un error de anticipación, le llaman, ¿no? De que anticipen el resultado. Y no se trata de eso, porque, bueno, además de que sería poco ético, poco serio, pues influye en el resultado. Entonces, generalmente les digo, se codifican con 3 números, con cifras de 3, con números de 3 cifras, perdón. Y aquí vemos un área, como les decía, el de la derecha, que se ven ahí jueces pues, en una mesa juntos, no hay separaciones, pero ese es en el caso del análisis descriptivo. Aquí está un ejemplo de hoja de respuestas. Se pone el nombre, la fecha y serie, ¿no? O sea, qué repetición es, y la 1, la 2, la 3. Y se ponen unas instrucciones que deben ser lo más concisas, pero además claras, ¿no? Que entienda el juez. Entonces, pruebe las muestras de izquierda a derecha y para cada par indique si son iguales o diferentes. No se trague las muestras y enjuáguese la boca entre cada par. Entonces, pues, ya se ve aquí la tablita, dice el primer par y le presentan 2 muestras con esos códigos y él debe poner una cruz si le parece que se perciben iguales o si es diferentes, pues la cruz en donde dice diferentes, ¿no? Entonces, es relativamente sencilla. Aquí donde la hoja de vaciado de datos, esa hoja, pues es la que tiene el que conduce la prueba y ahí tiene anotado qué muestras, la muestra de tal código está de esta manera se preparó, en fin, ahí anota todo el nombre del juez, y tiene anotado cuáles son las que seleccionó el juez, puede anotar las que tengan por ejemplo aquí, vamos a ver en esta. Está muy revuelta, pero si con que lo entienda el que está conduciendo la prueba, pues es suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, muestra 1, 2, 3, 4, nos pone qué concentración de glucosa tiene. La 1 tiene 9, bueno, no es que tenga el número 1, sino esta muestra tiene una concentración de 9% de glucosa, es esta de 9.25, etcétera. Aquí pone el que conduce la prueba en qué lugar se la presentó esa muestra al juez, ¿no? Aquí dice en lugar 3. O sea, de izquierda a derecha, la tercera muestra era la que tenía 9% de glucosa en la primera serie, ¿no? Digamos. Entonces, así es como cada quien lo pone como mejor lo entienda, ¿no? La cosa es que sí después no diga chispas y bueno, ¿y aquí qué quise decir, no? Debe quedar muy claro. La clave, bueno, aquí están los códigos con los que marcó las muestras. Lo tiene que anotar, tiene que saber la 260 de qué se trataba, ¿no? Entonces aquí se ve la 260 y la 154 tenían esta concentración de 9% de glucosa. O de sacarosa, aunque están igualando la dulzura entre glucosa y sacarosa, al parecer. O sea, quieren ver qué concentraciones se perciben igual, me imagino, en cuanto a dulzor. Entonces, ya anota qué clave tiene cada una, en fin, esa es su hoja de vaciado de datos y resultados. Y anota el nombre del juez, el número de serie, en fin. Sobre el horario para realizar las pruebas, les comentaba la clase anterior que no debe ser cuando la persona está ahí muriéndose de hambre, porque eso seguramente va a influenciar su respuesta, o cuando acaba de comer tampoco, ¿no? O sea, ya está satisfecho y hacerle probar. Entonces,
debe ser en un horario intermedio entre las comidas. Y aquí, bueno, se sugiere entre las 10 y las 12 del día, ¿no? O sea, las 10 pues ya tiene como un tiempo de que ya desayunó, pero todavía no tiene hambre, ¿no? Y igual, y hasta las 12, porque después de las 12 a lo mejor ya va a empezar a tener hambre porque come a las 2, ¿no? Por decir algo. Y o a la 1, no sé, y de las 3 a las 5. Son el horario que se sugiere, aunque pues eso puede variar dependiendo de los hábitos del juez. Entonces, ¿cuál es la logística de una evaluación? ¿Cómo se realiza? Primero hay que identificar el problema. Entonces, la empresa pues va a tener una problemática que se puede solucionar con este tipo de pruebas. Por ejemplo, ya habíamos visto varias aplicaciones de las pruebas de evaluación sensorial. Ya habíamos platicado, por ejemplo, cuando quieres imitar un producto, cuando quieres, vas a cambiar de proveedor de alguna materia prima y te interesa que no se modifiquen, ¿no? las características sensoriales de tu producto al cambiar esa materia prima. Si quieres reformular, en fin, hay varias situaciones que pueden presentarse y que la empresa puede resolver con una prueba de evaluación sensorial. Entonces, se tiene que identificar el problema, establecer el objetivo, ¿no? El objetivo general del problema, el objetivo del estudio sensorial, o sea, de la prueba que vas a aplicar, el tipo de prueba, hay varias. A veces se requiere de una evaluación preliminar, pues para poder saber, por ejemplo, qué concentraciones le voy a presentar al juez, ¿no? Porque entre un intervalo muy amplio de concentraciones, bueno, ¿qué concentraciones serían las más adecuadas? A lo mejor habría que hacer unas, primero pruebitas preliminares para establecer las concentraciones. En el caso de ustedes, cuando vayan al laboratorio, se les van a dar unas materias primas, ustedes van a inventarse una problemática de la empresa, o sea, cada equipo va a inventarse la problemática y primero a lo mejor van a tener que hacer pruebitas, ¿no? Para ver qué concentraciones, en qué cantidad voy a poner este polvito o X materia prima para que para realizar la prueba. ¿Para qué les doy más detalles? Eso ya lo haremos en su momento. Entonces, van a hacer esas pruebas preliminares y ya después viene la de veras, ¿no? Ya que establezcan todo esto. Entonces, el diseño del estudio sensorial, ¿qué implica? O sea, ya una vez establecido la problemática y los objetivos, viene el diseño, que es plantear la hipótesis, ¿no? Hipótesis nula e hipótesis alternativa y el nivel de error tolerable. Entonces, normalmente pues se pone que la hipótesis nula es que no se va a identificar la diferencia, que no hay diferencia entre las dos muestras. Normalmente por convención así se establece la hipótesis nula y el nivel de error tolerable puede ser, generalmente escogemos 5%, o sea, 0.05, pero puede hacerse todavía más estricto, ¿no? 0.01 o 0.001, pero así generalmente escogemos de entrada 5%. Después, el tipo de prueba sensorial adecuada, las condiciones necesarias del área física, bueno, ya las conocemos, entonces debe todo eso estar bien cuidado, cómo vamos a presentar las muestras también, cómo se van a manejar, cómo se van a presentar, los códigos con los que se van a marcar, escoger qué tipo de jueces vamos a utilizar para resolver esa problemática. O sea, dependiendo de cuál sea el problema, puede necesitarse un juez analítico o un consumidor. Luego, el método estadístico que se va a usar y que va a depender de la prueba, del tipo de prueba que estamos aplicando. Entonces, todo eso se va a diseñar. Bueno, esto de selección de la población y su entrenamiento, pues eso yo creo que ya con anticipación, pero bueno, ya una vez
conocidos. Si necesitamos jueces de tipo analítico, pues tenemos que seleccionarlos, diseñar los formatos tanto de respuesta como de vaciado de datos. Y entonces ya teniendo todo, los formatos, los jueces, el tipo de prueba, qué análisis vamos a realizar, se realiza ya la prueba definitiva. Se recogen los resultados, se analizan y generalmente después de este análisis viene una conclusión. Se interpreta y se da una conclusión, una sugerencia a la empresa, etcétera. Si se trata de un estudio de investigación, parte de una tesis, digamos, a lo mejor tengamos que correlacionar esos resultados con otros, ¿no? Con los de otros estudios. Y ya al final, pues se entrega un informe. Se entrega un informe a quien solicitó la prueba y pues ahí ya a lo mejor, bueno, la interpretación ahí a lo mejor se le podrá sugerir qué hacer para resolver su problemática, o simplemente, no, depende de cuál problemática haya sido, si nada más era conocer si la nueva materia prima afecta las cualidades sensoriales de su producto, pues a lo mejor es nada más decirle que sí o que no lo afecta, en fin, todo depende de qué se trate. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos, sobre cómo se debe conducir la prueba? No, creo que no. Bueno. No. Ya como lo vamos a estar realizando a través de diferentes ejemplos, pues ahí ya se van a familiarizar con todo esto. Bueno, vamos ahora sí con los métodos, ya nos vamos a ir ahora sí a las diferentes pruebas, ¿no?, que se pueden realizar. Bueno, vamos a ver primero cómo se clasifican los métodos. Hay pruebas de tipo analítico y por lo tanto ahí se van a requerir jueces analíticos. Entonces, en estas pruebas se utilizan para evaluar diferencias, pruebas de diferencia, pruebas discriminativas, diferencias, similitudes, que pues viene siendo lo mismo, calidad, o sea, las características de un producto, caracterizar todas sus propiedades sensoriales, y también se pueden cuantificar, ¿no?, estas características. Para realizar esto se utilizan jueces entrenados, o sea, analíticos, y esos van a funcionar como instrumentos que van a ser capaces de reconocer, identificar y evocar pues, los diferentes atributos sensoriales del producto. En este caso se requieren mínimo 10 jueces, pero desde 10 jueces, si están bien entrenados, pueden utilizarse, que son relativamente pocos jueces, pero como están bien entrenados, pues no hay problema. Ahora, en el caso de pruebas afectivas, o sea, hay pruebas analíticas y pruebas afectivas. En el caso de pruebas afectivas, pues lo que van a evaluar los jueces, que normalmente son los consumidores, pues es la aceptación, la preferencia, su opinión sobre un producto o el grado de agrado por tal producto, en fin, es lo que se va a evaluar. Son jueces no entrenados que son representativos de la población a la que va a estar destinado el producto. Aquí sí se necesitan muchos jueces porque pues no están entrenados. Y entonces pues todos, o sea, los seres humanos todos tenemos diferentes características, diferentes gustos. Entonces las respuestas, la variabilidad en los resultados va a ser alta, porque por lo mismo que les digo, ¿no? Entonces se necesitan muchos jueces para que se pueda tener una validez estadística. Entonces, entre 50 y 100 jueces. Ahora, ¿cómo están clasificadas las pruebas? Las discriminativas, ya habíamos dicho que es pruebas analíticas y pruebas afectivas.
Las pruebas analíticas se dividen en pruebas discriminativas, que es donde se van a establecer diferencias entre dos o más muestras. Esas discriminativas tenemos las de diferenciación, mide si las muestras son diferentes, y allí vamos a revisar la comparación por pares o pareada, dúo, trío, triangular y la prueba de ordenamiento. Y también hay pruebas de sensibilidad. Entonces ahí pues se ve la capacidad del juez para detectar pues pequeñas cantidades de estímulo o concentración de estímulo, ¿no? Ser sensibles. Y ahí están las pruebas de umbral y de dilución. Y también como prueba analítica están las pruebas descriptivas. Ahí pues van a identificar atributos sensoriales y los cuantifica. Esa prueba también, todas estas las vamos a realizar en el laboratorio. Y bueno, ahí hay también varias escalas de intervalos, estimación por magnitudes, y pueden evaluarse los perfiles únicamente de sabor, únicamente de textura o de olor, o puede realizarse todas, ¿no? Todos los atributos. Bueno, ya esas son las que vimos, pruebas analíticas que requieren jueces analíticos. Ahora, las pruebas afectivas, que utilizan consumidores como jueces, entre esas tenemos la de preferencia, nada más van a seleccionar, van a decir, prefiero esta muestra, entre dos o más que les presenten, ¿cuál prefieres? Pues esta, así de sencillo, ¿no? Aceptación, si acepta o rechaza el producto. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿O lo comprarías? O sea, puede ser nada más una muestra, ni siquiera comparación, ¿no? Es decir, ¿este producto lo compraría, señor? ¿Le gusta o no, de plano no lo compraría, lo rechaza? Así nada más. Hedónica, la prueba de tipo hedónico o de nivel de agrado, ahí ya les van a preguntar, a lo mejor ya seguramente han hecho alguna vez una prueba de este tipo, que primero son respuestas verbales, pero que se pueden traducir en una calificación numérica. Entonces, pues les ponen diferentes niveles de agrado para un producto determinado, que hay de diferentes, hay de 5 puntos, de 7 puntos, de 9 puntos, y entonces ahí ya les van a preguntar si les gusta moderadamente, si les gusta poco, moderadamente, si les gusta mucho, si es indiferente, o sea, que ni les gusta ni les disgusta, o que si disgusta poco, moderadamente o mucho. Entonces ya ustedes, o el juez o el consumidor, pues seleccionará lo que él considera su nivel de agrado, y ya el que va a analizar esos resultados, pues lo convertirá en una calificación numérica. Entonces, esas es las pruebas de tipo afectivo. Entonces, vamos con las de diferenciación, pruebas discriminativas. ¿Para qué se pueden utilizar? ¿En qué se puede aplicar? Ya menos como repetir lo mismo que ya dijimos, ¿no? Hacer estudios de posibles formulaciones que reemplacen o imiten a un producto que se considere estándar. O sea, hay un producto ahí estándar, queremos reemplazarlo o imitarlo, entonces vamos haciendo diferentes formulaciones, ahí jugando con las formulaciones, y entonces se las damos a probar, que nos digan si hay alguna diferencia entre los productos elaborados con las diferentes formulaciones y comparados con el estándar, ¿no? ¿Cuál se parece más al estándar? Bueno, ¿cuál? Pues sí, es eso, que hay menos diferencia con relación al estándar, por ejemplo. Saber si al modificar procesos la calidad del producto resulta modificada. ¿Sí? Por ejemplo, para elaboración de un vino, que cambiamos la cepa de la levadura o la de la uva, ¿no? Otra variedad de uva, o las condiciones de fermentación, también que modificamos el tiempo de fermentación, la temperatura, qué sé yo, ¿no? Entonces, ver cómo afectó la calidad del producto, cómo se modificaron sus características sensoriales.
comparar un nuevo producto con el habitual, modificar la composición del producto habitual para abaratar costos, o sea, por ejemplo, utilizar una materia prima más barata, y nos interesa que se mantenga la calidad, pues se hacen también pruebas de este tipo, de discriminativas. Se compara el producto con la materia prima que hemos estado utilizando con el producto elaborado con la materia prima barata, ¿no? Y a ver si se modificaron sus características sensoriales, por ejemplo. Investigar la calidad de cada muestra respecto a un estándar, si es inferior, igual o superior. Y también incluso determinar a qué se debe la diferencia, ¿no? Si es que la hubiera. Pues esa es la aplicación de estas pruebas discriminativas. Ah, les decía que hay varias, pero las principales son estas 4 que les voy a presentar, que son las que vamos a realizar en el laboratorio. La comparación por pares es una de esas pruebas de tipo discriminativo. Aquí es una prueba bastante sencilla porque nada más van a comparar 2 muestras y van a preguntar si las muestras son diferentes o iguales entre sí. ¿Son iguales o diferentes? Le preguntas al juez. O también puede tener una dirección la pregunta. Puedes preguntar si es más o menos intenso el parámetro de estudio. Por ejemplo, si es más dulce, o sea, que cuál muestra es la más dulce, cuál es la menos amarga, la más ácida, en fin, preguntar algo, ya con una dirección, ¿no? No nada más que sean diferentes o iguales, sino estoy preguntando cuál es más o menos algo. Entonces puede ser de las 2 formas, pero son solo 2 muestras, comparas 2 muestras. El método pues permite detectar pequeñas diferencias entre 2 muestras. En este tipo de pruebas se recomienda nada más evaluar un atributo por prueba. O sea, primero, por ejemplo, si quieres evaluar el dulzor, ¿no? Pero no todos a la vez. Entonces, se prueba nada más, se pregunta nada más por un solo atributo. Y ya si quieres después evaluar otro, pues ya más adelante realizas otras pruebas, otras serie de pruebas, nada más para evaluar el otro atributo y así. Pero no todos o sea, no le vas a decir al juez, son iguales o diferentes en todo, ¿no? Sino nada más en un solo atributo. Bueno, es muy utilizar, es simple, fácil de preparar, consume poca muestra porque nada más son 2 muestras, pero el inconveniente es que la probabilidad de acertar por azar es alta. ¿Cuál sería la probabilidad de acertar por azar si tenemos 2 muestras? ¿Cuál sería? Son 2 muestras. ¿Sí? ¿Qué pasó, chicos? ¿Cuál es la probabilidad de acertar por azar? Pues 50 y 50. Exactamente, el 50%. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿No? Bueno. Sí, efectivamente es el 50% la probabilidad, que es muy alta, ¿no? Que se esté acertando nada más por azar. Entonces es la desventaja de esta prueba. Los formatos, pues, son variables. Por ejemplo, dice, te pone aquí el número de evaluación, porque se le presenta, como les decía, varias veces, varios pares. Se pone el nombre, la fecha, qué producto es el que está evaluando. Ya vienen las instrucciones, pruebe las muestras en el orden deseado. Digo, en el orden deseado. En el orden presentado, anote el código e indique con una X su evaluación, ¿no? Entonces el juez pues anotaría el código de las muestras en el orden en que lo tiene presentado,
se tiene que establecer la característica de estudio. Eso se lo va a decir el que conduce la prueba, ¿no? Nada más te fijas en el dulzor, nada más calificas el dulzor. Pues ya, nada más se va a enfocar en eso, o en el color, o en, no sé, dependiendo de la prueba. Y después ya nada más tiene que poner una cruz en donde considere si son iguales o si son diferentes. Si tiene algún comentario en particular, pues ahí está un espacio para que lo pueda escribir. Esta es la que ya habíamos visto. Pruebe las muestras de izquierda a derecha. Para cada par indique si son iguales o diferentes. Y ya se les aclara que no se deben tragar o no deben deglutir las muestras y que deben enjuagarse la boca entre cada par. Aquí hay otro formato que aquí ponen incluso qué prueba se está realizando. Es una prueba de diferencia, es la de comparación pareada. Se pregunta su nombre, la fecha, la hora, se establece qué producto. Y aquí dice, ay, no. Deguste cada par de muestras y señale con un círculo la más salada. O sea, en este caso no se les está preguntando si son iguales o diferentes, ¿no? Aquí sí hay una dirección, hay una dirección en la respuesta. Se le está preguntando cuál es la más salada. O sea, ya se está dando por hecho que son diferentes, pero se pregunta cuál es la más salada entre cada par. Entonces ya va a encerrar en un círculo la que considere que es más salada, y ya se le dice que se le indica que se debe enjuagar la boca con agua entre cada par y no se las debe tragar, ¿no? Profesora, tengo una duda. Sí. Es que, por ejemplo, ahí que entre cada muestra tenemos que enjuagarnos la boca, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer que nos estaba diciendo que probáramos algún alimento y ver el sabor que nos dejaba después. Por ejemplo, ayer yo probé la salsa soya y por más que tomaba agua no se me quitaba ese sabor. Entonces, ¿nada más debe ser con agua o hay alguna otra consideración para entre muestra y muestra? Sí, bueno, primero, en la mayoría de estas pruebas, uno no se traga la muestra, sino que, bueno, la pasas por tu boca y la escupes y te enjuagas. Y sí, de muchas puede quedarte todavía un sabor ahí residual. También hay otros diluyentes, le llaman. Puede ser una galleta, puede ser un pan, que puede, en lugar de agua, puedes comer uno de estos productos que también pueden ayudar a eliminar ese tipo de sabor residual, ¿no? Pero sí, es cierto, puede quedar un sabor residual y ese pudiera en un momento de influir, ¿no? En lo que percibas de la siguiente muestra. Pues sí, se trata de eliminar lo más que se pueda ese sabor residual. Sí, es cierto. Y les digo, además de agua están otras formas, como es el pan, galletas, pero galletas de ese tipo que no pueden influir en el sabor, ¿no? Como las habaneras, en fin, algún totopo, de esos ahora que hay de esos sanísimos, tan bien, tan buenos. Bueno, sí es cierto. Ay, de veras, ¿no hicieron lo que les dije de taparse la nariz y luego probarlo tapada la nariz y probar algo con la nariz destapada? ¿Nadie hizo la prueba? Oh, ¿qué pasó? ¿Me fallaron? Yo sí. ¿Ah, sí? Ajá, con la nariz tapada el sabor es menor. A ver, ¿qué probaste primero? Dime. Ah, la salsa de soya. ¿Ah, también? Sí, o sea, esa fue la prueba que hice. Pero le digo que a pesar del tiempo no se me quitó el sabor. Ay, sí, híjole. Sí, está bastante fuerte. Pero no sé si al probarla percibiste sabores, pero nada más básicos. O sea, si te tapas la nariz, percibes el sabor, puedes percibir lo dulce o lo salado. O
o sea, los Sí, sabores básicos. más fuertes, ajá. Pero cuando te destapas la nariz puedes identificar que estás probando. Hubiera estado bien algo así como que más, porque la salsa de soya pues tiene el sabor umami, tiene, no creo que es saladita, la verdad es que yo no la pruebo mucho, pero creo que es salada, ¿verdad? Es saladita. Y pues está difícil ya después identificar. Se hubiera sido algo más sencillo, como les decía, un caramelo, una galleta, a lo mejor hubieras notado mejor la diferencia entre tapada la nariz y destapada. Pero sí, no sé si notaste, pero con la nariz tapada percibes los sabores básicos. Con la nariz destapada ya percibes ya puedes identificar qué es lo que, claro, si lo has consumido antes, ¿verdad? ¿Qué es de qué se trata, de qué alimento? ¿Ibas a decir algo, Edgar? Profa, yo iba a decir algo. Pero es que creo que mi micrófono no se escucha nunca. Ah, no, pero sí. Es que yo también lo hice, pero con leche. Y pues como que se distinguen más sabores cuando tengo la nariz, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, los sabores dulces es que la leche es lactosada. Como que se sintió más dulce cuando tenía la nariz tapada que cuando estaba abierta. Ajá. Pero, por ejemplo, en la leche, pues están esos olores que te hacen saber que es leche o un producto lácteo, ¿no? Como pues el diacetilo, te identifica el sabor a mantequilla o a grasa de leche, ¿no? Ahí te iba a decir otro y se me fue. ¿Qué es lo que te dice? Pues estoy probando leche. Cuando tenías la nariz tapada, ese tipo de olores característicos de la leche, ¿los percibiste? ¿O nada más el No, sabor? sabía diferente, o sea, sí era diferente, porque pues creo que se combina el aroma con el sabor, ¿no? Ajá, ya cuando te lo destapas, sí, ahí es donde se combina todo, Sí. y ya puedes decir, es leche, pero si no, pues te sabe dulce tal vez, ¿no? Porque la deslactosada sabe más dulce. Sí, bueno, ahí les recomiendo, gracias chicas, ¿eh? Yo sí, Aran, les recomiendo a los demás que hagan la pruebita, nada más así de curiosidad, como dice la maestra Aide. Bueno, es otro tipo de formato, pruebe de izquierda a derecha, encierren la muestra que perciba, esta también tiene dirección, pruebe cada par de izquierda a derecha, encierre en un círculo el número de la muestra que perciba como la más suave al masticar, ¿no? Es otra característica, y tiene dirección, ya te están preguntando como la más suave, no te están preguntando si son iguales o diferentes. Muy bien. Bueno, entonces ya se recoge la información de cada juez y de acuerdo con nuestra hoja de nosotros, si somos los conductores de la prueba, con la hoja en donde tenemos qué les dimos y cuántas repeticiones hicieron y todo lo demás, vamos a ver cuántas respuestas correctas tuvo cada juez. Y vamos anotándolas en una tablita. Juez 1, 4 respuestas correctas. Aquí dice, se ordenan según el número de respuestas correctas de cada juez, de acuerdo con el número de veces que repitió cada análisis. Entonces, juez 4 respuestas correctas, el juez 2, 2, y así. A lo mejor eran 4 repeticiones y por eso aquí tuvo 4 respuestas correctas, no sé. Y de 4 repeticiones, el juez 2 solo tuvo 2 respuestas correctas y así. Entonces, tenemos que anotar cuántos jueces fueron en total, cuántas repeticiones fueron, 2, 3, y entonces el total de juicios, si quisiéramos saber cuántos juicios en total fueron, pues se multiplica el número de jueces por el número de repeticiones, ¿no? Y así podemos saber cuántas veces calificó, cuántos juicios fueron, ¿no? N por R, número de jueces por el número de veces que lo repitió. Pues ese es el total de juicios. De eso total de juicios, pues vamos a suponer que fueron 10 jueces y lo repitieron 3 veces, pues fueron 30 juicios, ¿no? En total. Vamos a sumar el número de respuestas correctas. De aquí ponemos número, entonces sumamos todas estas
respuestas y vamos a ver de 30 juicios cuántas respuestas correctas hubo. Entonces anotamos el total de respuestas correctas y después cuantificamos el porcentaje de respuestas correctas. Es una operación aritmética muy sencilla para poder saber estas respuestas qué porcentaje representan de este total de juicios, ¿no? O sea, entre este por 100. El número de respuestas correctas por 100 entre el número de juicios total. Y ya vamos a obtener un porcentaje de respuestas correctas. Si ese valor excede al 50%, porque ya dijimos que en esta prueba hay un 50% de probabilidad de que se acierte por azar. Pero si el número de respuestas correctas supera ese 50%, podríamos pensar que las muestras se percibieron de forma diferente, ¿no? Porque pues más del 50% de las respuestas fue correcta. O sea, identificaron la diferencia, que hubo una diferencia. Entonces podríamos pensar que son diferentes, pero no podemos asegurarlo hasta que no realicemos un análisis estadístico para ver si esa diferencia que estamos observando es significativa. Entonces, para hacer esto, vamos a usar unas tablas estadísticas. Podría hacerse, pues, calcular la cuadrada y todo eso. Ustedes lo saben muy bien porque, pues, llevaron estadística, pero con las tablas, pues, es más práctico. Entonces, se utiliza una tabla así de este tipo. Entonces, es la tabla F1, ¿no? Que así le llaman en el Pedrero, pero en otros libros le cambian el nombre a la tabla, ¿eh? A nosotros ahora nos vamos a conducir con que vamos a consultar la F1 o la F2, pero les digo, hay libros en donde la tabla le cambian el nombre, entonces mejor nos fijamos en el texto que dice número mínimo de juicios correctos para establecer significancia a varios niveles de probabilidad para cada prueba de comparación por pares. Puede ser de una cola o de dos colas. De dos colas es la tabla F2. Entonces, de una cola, ¿cuándo vamos a usar esta tabla de una cola? Cuando la respuesta tenga un sesgo, una dirección. O sea, si les estamos preguntando, indique cuál de las dos muestras está más dulce o es más fácil de masticar o más amarga o más algo o menos algo. Cuando le estamos dando una dirección a la respuesta, entonces usamos la tabla F1 de una cola. Si le estamos preguntando, ¿son iguales o diferentes? Pero no sabemos si es más o menos, entonces usamos la tabla F2 que es de dos colas. Bueno, entonces ya aquí vemos el número total de juicios. Por ejemplo, que les dije eran 10 jueces y 3 repeticiones y por lo tanto 30 juicios. Pues aquí buscaríamos el número 30, nada más que en este ejemplo, pues nada más les dejé hasta el 15, pero pues la tabla obviamente llega mucho más. Entonces buscaríamos el número 30 y luego hay que establecer desde el principio, como les decía, el nivel de probabilidad, que normalmente escogemos el 5%, o sea, 0.05. Pero a veces, pues el resultado nos indica que podría ser todavía más estricto esto, 0.01, por ejemplo, y lo que nos indicaría que, pues, definitivamente son diferentes, por ejemplo, ¿no? Con más certeza. Pero bueno, de inicio, 0.05. Entonces ya buscamos con este nivel de probabilidad y con el número 30, cuál es el valor crítico, ¿no? El valor de tabla. Entonces, si este valor de tabla es menor o igual que el número de respuestas correctas, se establece una diferencia. Se dice que sí se notó la diferencia, se percibieron de forma diferente las muestras. Si este valor es, como les decía, menor o igual que el número de respuestas correctas. Y si es mayor, se dice que no hubo diferencia estadística. Entonces, ahorita vamos a realizar un ejemplito para que lo veamos mejor. A ver, déjenme ver.
Déjenme ver si es esta comparación por pares, sí. Se requiere desarrollar un producto, a ver, me voy a aumentar un poquito por si no alcanzan a leer. Ay, creo que lo aumenté mucho. Se requiere desarrollar un producto para hipertensos utilizando cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio en la formulación. Interesa que este cambio no afecte las características sensoriales del producto. Esa es la problemática. Si les preguntara el objetivo de la empresa, ¿qué sería? ¿Cómo lo podrían ustedes definir? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Es prácticamente lo mismo. De si cambia o no las características sensoriales del producto. Bueno, conocer eso, ¿no? O sea, su objetivo sería conocer si cambian las características sensoriales del producto al utilizar cloruro de potasio en lugar de cloruro de sodio en la formulación, ¿no? Ese sería el objetivo de la empresa o por qué vamos a realizar esto. Y así les preguntara, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Pues ahí, pues nada más sería, es la prueba que estamos usando, que es la prueba por pares, pues identificar si hay una diferencia perceptible entre, en este caso, el sabor salado, ha de ser, no lo puse, pero seguramente es el sabor a sal, ¿no? De 2 muestras, comparando únicamente 2 muestras, ¿no? Porque hay otras pruebas en donde comparamos más. Entonces, sería el objetivo de la prueba. Identificar si hay una diferencia perceptible entre 2 muestras. Bueno, esa sería los objetivos. Ahora, tenemos aquí los resultados, tenemos que son 12 jueces, y ponemos ahí cuántas respuestas correctas. Aquí nos aclaran que el ensayo se repitió 3 veces, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Según vimos en la logística, primero tenemos que establecer cuál es nuestra hipótesis nula, que como ya mencionamos, por convención se pone que las 2 se van a percibir igual, ¿no? Y también el nivel de probabilidad. Inicio, vamos a poner nosotros que es 5%, pero puede ser, les digo, algo más estricto también puede ser. Bueno, ahora, vamos a ver cuánto es el número de juicios. ¿Cuál será el número de juicios? Son 12 jueces y 3 repeticiones. Igual a 12 por 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí saben de dónde salió eso? Sí. Bueno, son 36 juicios en total, ¿no? Porque los jueces eran 12 y cada uno repitió 3 veces el experimento. O sea, fueron 36 juicios. De esos, ahora tenemos que ver el número de respuestas correctas. A ver, entonces ahí va a ser igual a, pues la suma, ¿no? De respuestas de todos los jueces. O sea, la suma de todo esto. 20. O sea, hubo 20 respuestas correctas de 36 juicios. Ya, para verlo, pues aquí se ubican para poder ver qué es lo que se hizo. Ahora, el porcentaje de respuestas correctas. ¿A qué es igual? Entonces, habíamos dicho que es igual al número de respuestas correctas por 100 entre... Ay, sí se me cambió. Entre el número de juicios. ¿Sí están de acuerdo con eso? Para sacar el porcentaje. Sí. Bueno.
Bueno, entonces encontramos que el 55.6% hubo de respuestas correctas, que es un número mayor al 50%, ¿verdad? Que habíamos platicado que hay de que puedan acertar por azar. Entonces, 55.6 es mayor que el 50% que habíamos dicho. O sea, esto nos podría, nos podría hacer pensar que pues sí se detectó, los jueces sí pudieron apreciar que había una diferencia entre las dos muestras, ¿no? En el sabor a sal de las dos muestras. Pero necesitamos comprobarlo, ver si esa diferencia fue estadísticamente significativa. Entonces vamos a utilizar la tabla, como aquí nada más se preguntó si eran iguales o diferentes, si mal no recuerdo, sí, si eran iguales o diferentes, entonces vamos a usar la tabla F2 de 2 colas. Tabla F2, 2 colas. Entonces nos vamos a la tabla F2. Aquí tengo el, ¿cómo se llama? Ya no les he preguntado si van a querer el instructivo de laboratorio. A ver si al ratito, antes de que... ya son las 9 y nadie me dice nada. Ya prácticamente, no, pues aquí lo vamos a dejar. Terminamos de resolver el problema la próxima clase, para que nos dé tiempo ahorita de tomar la captura. Y la próxima clase va a decir, desde el principio vamos a establecer equipos. ¿Y qué más habíamos dicho? Equipos, sí, y me van a decir si van quiénes, piénsenlo bien de aquí a allá, para que me digan quiénes van a querer el instructivo de laboratorio. Ahí vienen las tablas, vienen instrucciones y todo. Bueno, Profa, entonces... ¿y ese instructivo qué precio tiene? Pues yo creo, pero se me ha olvidado preguntarle al presidente de la academia, pero yo pienso que va a costar lo mismo, que fueron 150 pesos. Y se adquieren con Juan Carlos como otras veces. Bueno, no sé, algunos de ustedes adquirieron el